7:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia a Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, quien fuera asesinado vilmente el 9 de agosto del 2023. También queremos dar la bienvenida al penalista académico doctor Ramiro García Falconi. Les invitamos para hablar de esto que se ha reivindicado en los últimos días y empieza, hay que decirlo, como premisa. La Fiscalía ha pedido audiencia día y hora para la formulación de cargos para ir al proceso de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Y esto en coyuntura ocurre cuando es detenido en Miami el exministro de gobierno, un alto personaje del gobierno de la Revolución Ciudadana, el doctor José Serrano Salgado, por una infracción de tránsito. Lo retienen, le iban a juzgar este lunes, pero Estados Unidos le hace abrir los ojos al Ecuador, les dicen, oigan, ¿tienen algo contra el doctor José Serrano? Antes de juzgarle y si sale libre, pues sale. Y en el Ecuador se reacciona y la Fiscalía, que ha venido investigando por largo tiempo, resuelve pedir audiencia de formulación de cargos, inicialmente contra José Serrano Salgado, Ronnie Aliaga, prófugo de la justicia, y incluido en el caso Metástasis, Javier Jordán, que vive en Estados Unidos con orden de prisión también, y Daniel Salcedo, que tiene 5 condenas, que está aquí en la cárcel. Antes de darles la palabra, quisiera ilustrar con un audio de tantos diálogos que tuvimos con Fernando Villavicencio, que él resumía en pocas palabras cuando ya venía siendo amenazado. Por favor. Por eso que sepan los correístas, ¿sí? Y el país, lo que me pase personalmente, a mis compañeros de trabajo, a mi familia, es culpa de ustedes. Y lo digo clarito, clarito. Bueno, ahí está el señalamiento de Fernando Villavicencio. Quisiera empezar con el doctor Ramiro García para que nos ilustre en qué etapa estamos de esta investigación cuando se ha pedido la audiencia de formulación de cargos. Buen día. Buen día, Miguel. Buenos días, Amanda. Un saludo para todos los oyentes, para toda la audiencia de Geodemocracia. Sí, en efecto, se ha solicitado por parte de Fiscalía que se fije día y hora para una audiencia de formulación de cargos en contra de 4 personas que desde hace tiempo no solo estaban siendo investigados, sino que habían sido mencionadas como parte del entramado que generó el asesinato de Fernando Villavicencio. Ahora, claro, hay algunas cosas que preocupan. Yo tengo la misma percepción suya, Miguel, de que Fiscalía actuó de alguna manera pues motivada por el requerimiento de los Estados Unidos en cuanto al señor Serrano. El problema es ¿por qué no se lo hizo antes? Y en segundo lugar, ¿tienen las pruebas, tienen la estructura probatoria suficiente como para poder sostener una imputación a título de autores? Porque además otra cosa que me preocupó mucho es que en el comunicado de Fiscalía se habla de autores intelectuales, figura que desde el 2014 ya no existe en el Ecuador. Ya no hay la autoría intelectual, no existe desde la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Esa era una figura que el Código Penal de 1938 la incluyó y que estuvo vigente hasta el 10 de agosto de 2014 en que entra en vigencia el Código Orgánico Integral Penal. Entonces la pregunta que nos viene es, ¿van a imputar a título de instigadores, que sería el equivalente a la autoría intelectual actualmente, o lo van a hacer como coautores?
o lo van a hacer como autores por dominio de organización. Pero todo esto solo lo sabremos el día en que se formule cargos y escuchemos a la fiscalía pues esgrimir sus argumentos. Mientras tanto, solamente podemos navegar, digamos, en las aguas de la elucubración. Y sobre todo va a ser muy interesante que se haga público el expediente de fiscalía, porque hasta ahora, al estar en investigación previa, la documentación estaba bajo código de reserva, digamos. Ahora, a partir de la formulación de cargos, ya toda esa documentación es pública, porque el proceso penal es público. Este no es un caso sometido a reserva, que no es un caso de naturaleza sexual, ni en el que se encuentren de por medio aspectos de seguridad del Estado, que son las excepciones que establece el Código Orgánico Integral Penal a la publicidad del proceso. Así que vamos a tener un proceso público. Y este es un tema que por otro lado, se constituye una deuda, por un lado, una herida abierta, pero además de una deuda pendiente, no solamente y por supuesto, con la familia de Fernando y con los allegados a Fernando, sino con el país. El país necesita conocer la verdad. Toda la verdad, no verdades parciales. Toda la verdad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quiénes estuvieron detrás de esto? ¿Quiénes participaron? Y yo creo que esta deuda pendiente, pues, hace que todo el país va a estar muy pendiente, muy pendiente de este proceso. Este va a ser un proceso icónico en el que con seguridad se va a poner a prueba el modelo procesal penal y las garantías constitucionales en el país. Garantías que incluyen verdad y justicia también. Doctor García, ¿eso significa que a partir de la formulación de cargos la próxima semana se podrá conocer el por qué se formula cargos y más adelante vendrá la etapa de pruebas? Pero en este momento al menos los señalamientos que hace la fiscal Ana Hidalgo, quien está encargada de esto, contra José Serrano, Ronnie Aliaga, Javier Jordán y Daniel Salcedo. A ver, sobre el tema probatorio, la formulación de cargos tiene que fundamentarse en una estructura probatoria. Que no se llame pruebas todavía, porque las pruebas se actúan en la fase de juzgamiento, eso es otra cosa. Es decir, la prueba se formaliza en la fase de juzgamiento, pero la prueba se la forma desde ahora. Es decir, llámele elementos de convicción o llámele evidencias, la estructura probatoria debe existir ya. Es decir, no se abre una instrucción fiscal para investigar. Para eso está la investigación previa. La instrucción fiscal es una fase inicial en donde ya Fiscalía, se entiende, debe contar con la estructura probatoria necesaria, con las evidencias necesarias, como para poder llevar adelante exitosamente una imputación penal. Que además, a estos 90 días, los procesados pues van a tener la posibilidad de solicitar también las actividades probatorias que ellos consideren necesarias, versiones, peritajes, lo que sea. Y 90 días que pueden transformarse en 120 si es que Fiscalía en el transcurso de estos 90 días vincula a alguien más adicionalmente a los cuatro personas procesadas inicialmente. Eso un poco como para que nuestra audiencia entienda cuál es el marco jurídico procesal de este tema, ¿no? Bien, bienvenida Amanda Villavicencio, hija de Fernando. Bueno, ¿qué siente al reactivarse un caso que está en impunidad mientras no se llegue al debido proceso de derecho a la defensa y al juzgamiento de los presuntos autores intelectuales del asesinato? ¿Qué siente la familia al ver esta situación? Buen día, Amanda. Buen día, Miguel, gracias por la invitación. No creo que el crimen de Fernando Villavicencio se puede limitar a 4 nombres. Creo que es muy importante que entendamos que el crimen, el caso magnicidio, como lo ha llamado Fiscalía, es apenas la punta de un iceberg en el cual convergen todos los aspectos para entender cómo Ecuador llegó a convertirse en un narcoestado y también como para entender todos los vínculos que hay con el crimen organizado transnacional. Entonces no es algo simplemente que se puede reducir a 4 nombres. Para mí y para la familia ha sido un proceso muy duro, muy revictimizante. Desde hace más o menos 3 meses
empieza como una sensación muy extraña cuando va a llegar agosto, ¿no? Pero además en este año particularmente vivimos en junio el atentado contra Miguel Uribe Turbay, que nos hizo recordar todo lo que nosotros habíamos vivido también, pero también nos hace ver este modus operandi muy parecido de lo que ha pasado en Ecuador, de lo que ha pasado en Colombia, y también cómo funcionan estas organizaciones que deciden acallar a las voces valientes, que nombran a los criminales justamente por su nombre, ¿no? Entonces, creo que ha sido una época compleja, llena de sentimientos, pero también vemos como un primer buen paso de acercarse a los autores intelectuales, más allá de cómo se llame la figura legal. Más allá de eso, se están acercando a los autores intelectuales. Ahora, comparto opinión con el doctor García en que ojalá Fiscalía tenga todos los argumentos para que se lleve a buen puerto este caso, porque obviamente sería algo terrible que no haya los argumentos y que estén haciendo esto como un show político, cosa que no creo, espero que no sea así, ¿no? Pero bueno, en el país en el que vivimos de todo se puede esperar. De todas formas, seremos nosotras las primeras en estar detrás de este proceso porque es fundamental para nosotras como familia, pero también entender que este es un caso especial porque es un atentado contra la democracia. A muchos de nosotros nos asesinaron a nuestro candidato, a ese candidato que soñaba con luchar contra las mafias, no pactar con ellas, no defender a las mafias, sino realmente desarticular toda esta estructura que se ha enquistado en el Estado ecuatoriano y que sigue ahí y que nadie está haciendo nada para que deje de ser así. Entonces creo que es un caso muy importante que necesita de toda la rigurosidad y también de la valentía de la Fiscalía y de los jueces. Llega la información de quiénes son los jueces que están encargados del caso y también pues estamos preparando una investigación al respecto porque sería complicado que haya conflicto de intereses de por medio, ¿no? Pero estamos aún en la parte de la investigación de eso. En fin, creo que es un primer paso interesante, bueno, pero no podemos dejar de lado todos los huecos que quedan en la investigación que hemos venido reclamando desde el inicio del proceso, ¿no? Como, por ejemplo, entender qué pasó la noche del asesinato de mi padre, que cinematográficamente atrapan a los sicarios para 2 meses después dejarlos morir como perros en las cárceles. O qué pasó con la desprotección deliberada de la cual fue parte Fernando Villavicencio. El Estado no protegió a un candidato presidencial que tenía el 98% de riesgo. Tampoco hay resultados de las investigaciones de la cápsula de seguridad que no hizo su trabajo, que al final todos hemos visto en los videos del crimen de mi padre, como ni siquiera son capaces de cerrar la calle para la salida de un candidato presidencial que tiene el 98% de riesgo de ser asesinado, ¿no? Creo que hay un montón de cabos sueltos, el tema de las investigaciones sobre los asambleístas que habrían planificado un atentado, entre ellos Ronnie Aliaga y Pablo Muentes. Y bueno, otra cola de datos que quedan sueltos que siempre van a ser parte fundamental de esta cosa que le llamamos la verdad. Sin estos elementos, la verdad está incompleta. Así que, bueno, más allá de cantar victoria, más allá de decir misión cumplida, este es un primer paso dentro de esta investigación que, como dijo García, será emblemática, será icónica, porque este crimen es un crimen que trasciende el dolor de una familia para convertirse en una problemática de la democracia nacional y también para entender lo que pasa a nivel regional y con el crimen organizado transnacional, ¿no? ¿La familia cómo ha tomado esto? ¿Va a estar pendiente de lo que suceda en este arranque de la formulación de cargos, al menos contra estos 4 personajes inicialmente, como autores intelectuales? Claro, nosotras, Amanda y Tamia Villavicencio, hemos sido parte procesal desde el inicio. Estamos pendientes de todo el tiempo. Cuando ha sido necesario, hemos tenido que acudir a hacer plantones, diferentes opciones para presionar, porque durante mucho tiempo hubo un congelamiento en las investigaciones. Ahora, más que nunca, estaremos ahí pendientes al pie del cañón. Como siempre, seremos las primeras en criticar cualquier proceso que no se haga de la mejor manera, ni con la celeridad que se requiere y sin apuros, ¿no? Y sobre todo, llamando siempre a la valentía de jueces, de fiscales,
de las autoridades en general, que necesitamos que haya verdad en este país, no que se use el crimen de Fernando Villavicencio como una cortina de humo, ni cuando les conviene o para tapar los espacios de impunidad que van creando. Igual, un llamado de atención a la bancada de ADN, al gobierno nacional, de que no se utilice el crimen de mi padre de una forma política y de que más bien puedan recular de acuerdo a ese informe. ¿Recuerdas ese informe que hicieron en la Asamblea diciendo que el crimen de mi padre era una consecuencia de la ola de delincuencia que existía y que era parte de la delincuencia común? Creo que deberían ellos darnos unas disculpas públicas, porque claramente se ha exhibido que este es un crimen político y creo que todos los ecuatorianos lo sabíamos desde el principio, ¿no? Y entonces, a partir de esas disculpas públicas, poder resarcir el error que cometieron y también recordar que ellos sesionaron 180 días para llegar a esas conclusiones vergonzosas. Creo que hay que hacer un cambio de posición en el gobierno, porque lo que hemos visto es un reciclaje de personajes oscuros del correísmo en las filas de ADN, y eso no le da un buen mensaje a ese voto villavicencista que de alguna forma le ha hecho ganar en las 2 elecciones a Daniel Noboa. Creo que este es un momento en el que el país necesita un baño de verdad y no solamente shows y parafernalia publicitaria, sino de verdad hacerse cargo de lo que el país necesita, que es limpiar de mafias las papeletas, sacar a los corruptos de las papeletas y de la cancha en la que estamos jugándonos la patria o la mafia, ¿no? Doctor Ramiro García, a ver, de avanzar este proceso, si al menos 3 están fuera del país, ¿cuáles serían las condiciones? El caso de Javier Jordán, que ya está incluido en Metástasis, el caso de Ronnie Aliaga también, caso Metástasis, que están fuera del país con orden de detención, y el caso de José Serrano, que está retenido. En un caso podría hablarse de un proceso, si avanza esto, un proceso de extradición, y en el caso de José Serrano, una deportación, porque él pudiera tener problemas también de migración ahí en Miami. Bueno, a ver, el caso de cada uno de ellos es diferente. En primer lugar, este es un delito de acción pública, sí, pero no es. Se entiende que lo van a procesar por asesinato, me imagino, porque eso es lo que se ha comunicado por parte de Fiscalía. A título de instigación o de coautoría o de autoría, habrá que ver cuál es la figura jurídica que va a utilizar Fiscalía. Eso va a ser muy importante. Pero independientemente de cuál sea, el delito es asesinato y no es un delito ni imprescriptible ni que pueda juzgarse en ausencia, a diferencia de otros como el peculado, por ejemplo, o el cohecho. Entonces, al no poder ser juzgado en ausencia, los que no están presentes, en este caso Aliaga, Jordán y Serrano por lo pronto, no podrían pasar del auto de llamamiento a juicio. Habría que esperar que los deporten o que sean capturados para que pueda continuar el proceso. En el caso de Salcedo, al estar preso, él sí podría ir a la etapa de juzgamiento y recibir una sentencia condenatoria. Y el caso de Serrano, que hay expectativa, porque este lunes iba a haber audiencia por otro hecho ocurrido, un tema de tránsito. Estados Unidos lo retiene hasta ver qué dice el Ecuador con su justicia y los posibles cargos contra él. Habría que esperar la audiencia en donde pudiera la fiscal pedir a la jueza que haya prisión preventiva. Bueno, a ver, en el caso de José Serrano, pues la jurisdicción ecuatoriana no tiene ninguna potestad respecto de su detención en los Estados Unidos. Si lo mantienen en los Estados Unidos o lo deportan al Ecuador, esa es una decisión soberana de los Estados Unidos que la asumirá en uso de sus facultades. En todo caso, hay que entender que el tema migratorio hoy por hoy en los Estados Unidos es bastante complejo. Durante 7 años el señor Serrano ha estado muy orondo ahí y entiendo que con alguna protección inclusive oficial e institucional.
y eso le ha permitido mantenerse en los Estados Unidos. No sé bajo qué estatus migratorio exactamente, pero claro, sorprendió primero que lo detengan, segundo que ya va detenido casi 2 semanas, y luego que la institución, el ICE de los Estados Unidos, que es la encargada del tema migratorio, pues se dirija al Ecuador y pida información, lo que significa que existe una posibilidad muy cierta, probabilidad, insisto, es no certeza, pero probabilidad de que pueda ser deportado hacia el Ecuador. Así que en los próximos días, pues nos enteraremos de cuál ha sido la decisión de los Estados Unidos respecto al señor Serrano, si es que viene, además, ojo, si se da la formulación de cargos y si viene acá, habrá que ver si el juez o jueza que va a conocer este tema dicta la prisión preventiva. Primero habrá que ver si es que Fiscalía solicita la prisión preventiva y luego si es que esa petición de Fiscalía es acogida por el juez o jueza que esté a cargo de este tema. Y claro, solo entonces pues sabremos si el señor Serrano, al ser deportado, va directamente a la cárcel o se va a poder defender en libertad. Pero todo esto pues nos enteraremos en el transcurso con seguridad de la próxima semana. Yo creo que los Estados Unidos va a tomar una decisión cuanto antes. Si no es en esta semana, de la próxima semana yo creo que no pasará. Dio un plazo específico para que el Ecuador como país se pronuncie y pronto tendremos una decisión. Y luego lo otro, pues todavía creo, o al menos yo no me he enterado, creo que todavía no se ha fijado fecha para la formulación de cargos. El 26 de agosto. El 26 de agosto está ya. Ok, sí. Entonces el 26 de agosto que cae, ¿estamos cuánto hoy? 20, cae sí, martes. El próximo martes. Ok. Entonces el próximo martes pues sabremos ya exactamente, por un lado, cuáles son las figuras jurídicas bajo las cuales se va a imputar penalmente a los 4 procesados, cuáles son, ya podremos tener acceso al expediente que, insisto, es un expediente público, y sabremos exactamente por qué delito o delitos les van a formular cargos a los 4 procesados. Amanda, ¿cuál es la expectativa que tienen en la familia con esta audiencia que se va a realizar el próximo martes? Bueno, creo que la expectativa es la misma que del resto del Ecuador, ¿no? Necesitamos que haya verdad y responsabilidad y que este sea justamente un caso emblemático que nos demuestre, ¿no? Que asesinar periodistas valientes en este país no sea un negocio, que no puede seguir siendo el costo de la verdad la vida de los periodistas, no puede seguir siendo el costo de la transparencia la vida de un valiente que vino del campo, ¿no? Que vino desde un lugar tan humilde a querer cambiar la estrella de este país, con tanto amor por este país, y que lo que ha recibido es la muerte de una forma tan miserable como ha sucedido. Y no solo eso, sino que después hemos visto a toda la caja de resonancia de la mafia querer asesinarlo una y otra vez, acompañado, por supuesto, de todo el redil delincuencial de la Revolución Ciudadana, ¿no? Y ha sido muy duro este tiempo. Yo creo que la expectativa que tenemos es que haya una no repetición, y la forma de hacer eso es que de alguna forma se puedan abordar todos los aspectos de los que he hablado hoy en esta entrevista, no solamente estos 4 nombres de los autores intelectuales, sino profundizar realmente en cómo han funcionado las instituciones y quiénes fueron los que prepararon el caldo de cultivo en el que creció y floreció el narcoestado que asesinó a mi padre, ¿no? Todas estas mafias que lo que hicieron fue encontrar en Fernando Villavicencio una piedra en su zapato. Y también lo que he venido diciendo, ¿qué pasó con la desprotección de Fernando Villavicencio? ¿Qué pasó con todos los pendientes que hay ahí? El Estado nos debe respuestas sobre qué pasó con la seguridad de Fernando Villavicencio. Hasta ahora no sabemos nada de esos casos, y es importante que haya verdad, no solamente por esta familia, sino, como lo he venido diciendo, porque este fue un gran crimen contra la democracia. Nos asesinaron a un candidato presidencial y no puede ser que no hayan responsables políticos de esta situación. Creo que la expectativa es la misma que de todo el Ecuador, que haya verdad y responsabilidad, porque el Ecuador necesita que esa luz pueda bañar realmente al país y dejemos de vivir en el país de la impunidad.
Doctor Ramiro García, ¿cómo es una audiencia de formulación de cargos? ¿Puede dilatarse? Como hemos visto en otros procesos, ¿puede enfermarse el abogado, pedir la suspensión, pedir la postergación? ¿Cómo es la audiencia? ¿Puede dilatarse o ser un tanto mucho más ágil en la justicia? Bueno, por principio, toda audiencia puede dilatarse, es decir, puede haber factores que aleguen en este caso, pues las personas que van a ser vinculadas para solicitar diferimientos de esta audiencia. En principio se entendería que no. La audiencia de formulación de cargos es la audiencia más corta, digamos, que existe en el proceso penal. Es una audiencia en la que la Fiscalía expone sus argumentos y las razones por las cuales ha decidido formular cargos, vincular a un proceso penal a una o varias personas en específico, el delito del cual se les imputa y los elementos probatorios con los que ya cuenta y que le han servido de base para realizar esta imputación penal. Eso es lo que se hace. Ahora, fundamentalmente, en la audiencia de formulación de cargos se debate si cabe o no cabe el dictar prisión preventiva o cualquier otra medida sustitutiva. Ese es uno de los temas fundamentales de la formulación de cargos, que además de servir para que los procesados conozcan cuáles son los cargos con los cuales se les imputa, pues también que el juez decida respecto de si cabe o no dictar medidas cautelares de carácter personal o patrimonial para asegurar los fines del proceso. Amanda, para concluir con usted, en estas condiciones, ustedes van a hacer un seguimiento, siendo parte de este proceso, un seguimiento precisamente a partir del próximo martes, que será la audiencia de formulación de cargos. Bueno, tenía que salir Amanda. Vuelvo con el doctor Ramiro García. Con estas consideraciones, si el martes se instala esta audiencia, se escucha los argumentos de formulación de cargos de la Fiscalía, pueden en la misma audiencia, el mismo día, resolver la jueza que diga estas medidas doy, orden de prisión preventiva para el uno, confirmación para el otro, pedido de extradición para quien ya tiene orden de prisión. ¿Cuál debiera ser el desempeño de la jueza una vez que formule Fiscalía los cargos? Una vez que formula Fiscalía los cargos, habrá que ver si Fiscalía solicita medidas cautelares y qué medidas cautelares requiere. Si es que pide prisión preventiva, pues tendrá que Fiscalía fundamentar las razones por las cuales exista peligro de fuga. En este caso hay 3 que están fuera del país y 1 preso. Entonces, Fiscalía tendrá que señalar el por qué, si existe peligro de fuga, pues en qué se basa ese argumento, y en base de eso la jueza tendrá que resolver si acoge o no el pedido de Fiscalía. Porque se entiende que Fiscalía seguramente, hay que esperar, va a pedir prisión preventiva para, en este caso, los 3, porque el 1 está en la cárcel. Sí, es lo más probable que solicite. Ahora habrá que esperar y ver cuáles son los argumentos de Fiscalía y si la jueza acoge esos argumentos y dicta la prisión preventiva correspondiente. En el caso específico de José Serrano, doctor García, de pedir la prisión preventiva, ¿cómo se actúa? ¿Directamente ella pudiera pedir a Interpol o tiene que subir esto a la Corte Nacional para que a su vez pida la traída de José Serrano? Claro, a ver, lo que pasa es que Serrano no tiene ningún procesamiento en este momento. Ya. O sea, Serrano no está procesado para nada. Y el hecho de que esté procesado no necesariamente lo convierte en culpable de inicio. O sea, hay la presunción de inocencia constitucionalmente garantizada. Ahora, claro, todo eso se tendrá que señalar y comunicar a los Estados Unidos. Se tendrá que señalar que hay una formulación de cargos en su contra
y que hay una eventualmente orden de prisión preventiva en su contra, y eso tendrá que los de Estados Unidos evaluarlo y decidirá como ellos consideren, porque no están obligados a acoger el pedido del Ecuador tampoco. Así que hay que esperar. Insisto, la próxima semana yo creo que van a ser la semana de las definiciones dentro de esta etapa inicial de proceso. Claro, finalmente las condiciones de José Serrano en Miami depende de la decisión soberana y libre del gobierno americano. Si le piden incluso así no pidieran la deportación, Estados Unidos puede decir, no, usted cometió esta infracción y está actuando de manera contundente, decir, no, el señor como ha infringido esto ya no sigue aquí y le deportamos, en 24 horas se va. Es una decisión soberana de Estados Unidos. Totalmente, y respecto de la cual el Ecuador no tiene incidencia alguna. Claro, si hay esa deportación en esas condiciones. Pero sí llama la atención que el señor Serrano siga preso. Porque si la decisión de los Estados Unidos habría sido liberarlo, pues creo que lo hubiera hecho ya. A mí me parece que de la forma en que está actuando el Servicio de Migración de los Estados Unidos, están buscando argumentos para deportarlo. Claro, porque incluso la audiencia se iba a desarrollar este lunes por la infracción de tránsito que se le atribuye al doctor José Serrano. La fiscalía en Miami actuó y le dijo, por favor suspenda, estamos esperando, estamos pidiendo información de este personaje para ver si tiene otros casos. Esta decisión da la impresión, más allá del juzgamiento de la infracción de tránsito, que se va a dilatar, quizás esperando que el Ecuador diga algo, en este caso, en el asesinato de Villavicencio, que haya un pronunciamiento de la jueza en este sentido. Tal cual. Yo creo que de haber la decisión político-institucional de liberarlo, lo hubieran hecho ya. A mí me parece que los están evaluando seriamente la posibilidad de una deportación, de lo contrario no se explica que siga preso hasta ahora. Porque claro, la infracción de tránsito le pudieron condenar, no sé, 2 o 3 días, ha estado más de 10 días, la multa y se fue, pero esta decisión, claro, es sospechosa, la decisión de la Fiscalía en Miami, doctor García. Sí, exactamente, es el que lo mantengan preso, pues demuestra que están evaluando la posibilidad de deportación y que este tema se lo está manejando no como una infracción de tránsito, sino como un tema ya mucho más serio. Claro, de cualquier manera, para concluir este diálogo, doctor García, de cualquier manera, si bien el doctor Serrano no tiene cargos, ha sido mencionado en muchísimos casos. Una cosa es judicializar, hay el principio de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa, pero ha sido mencionado en muchísimos casos, incluso a la propia fiscal de entonces, Diana Salazar, le presentaron denuncias contra él y él ha salido indemne hasta el día de hoy. Exactamente, yo creo que es una de las figuras que más ha sido mencionada en cuanto a relación con comisión de delitos, pero por otro lado, pues se la ha sacado hasta hoy gratis. Esta es la primera, creo que yo conozco, es la primera formulación de cargos que se hace en su contra. Así que, por eso, insisto, este va a ser un caso icónico, un caso sobre el que todo el país va a estar pendiente y que tiene que llevarse de manera impecable, ¿no? Para que justamente sienta un precedente. Finalmente, doctor García, si bien hay que esperar la formulación de cargos de la Fiscalía, ¿cree usted que si es que es convincente debe venir el doctor Serrano y si hay prisión preventiva ir a la cárcel? Bueno, si es que hay los elementos de convicción necesarios, yo creo que lo que se procederá la vinculación, la formulación de cargos. Y sí, pues claro, en este caso, obviamente, al estar fuera del país, el que venga acá y pueda hacer y se asegure su comparecencia al proceso, pues eso va a garantizar que se cumplan las finalidades del mismo, ¿no?
Bien, muchas gracias por despejarnos. Gracias, Ramiro. Muchas gracias por despejarnos inquietudes a propósito de este anuncio de pedido de audiencia el próximo martes, formulación de cargos por el asesinato de Fernando Villavicencio y los autores intelectuales. Muchas gracias, Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, y el doctor Ramiro García Falconi, penalista y académico. Muy amable, Ramiro. Gracias, Miguel. Un saludo para todos los oyentes. Muy amable. 7:58 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el ingeniero Raúl Ortiz, experto petrolero, y el ingeniero Miguel Robalino, también experto energético, para hablar sobre los desafíos en la producción de gas natural en el campo Amistad con inversión de China. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.